con Dios. Dice la palabra que en Cristo hemos sido reconciliados, en Cristo nos hemos vuelto a unir a Dios. En Cristo nos unimos nuevamente con Dios. Esa es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque Cristo, hermanos, siendo Dios, se hizo hombre. Cristo unió a Dios y el hombre. En Cristo había una unidad de Dios y el hombre. Cristo es la unión de Dios con el hombre. Experimentar la comunión del cuerpo de Cristo es decir que estoy unido con Dios. Que no es que yo un día le dije, sí, Señor, te recibo como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, y después no volví a estar en esa comunión con Dios. Esto me habla de una comunión que se vive a diario, que lo estoy viviendo. Si una persona que quiere participar de la cena, tiene que revisar cómo está su comunión, cómo está su unión con el Señor. No es cuestión de cumplir un rito, una ceremonia religiosa. Porque esto no está hablando de comunión. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu conciencia? La sangre de Cristo está obrando. La obra de Cristo en la cruz hace que tú mantengas tu comunión con Dios, o es solamente un conocimiento de lo que Dios hizo o de lo que Cristo hizo. Por eso le decía que la palabra comunión es más profunda que conocimiento. Hay mucha gente que sabe que Cristo murió y que cree que Cristo murió. Pero ¿cómo está su comunión? ¿Cómo está tu comunión con Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Está hablando de una manifestación de Dios que nos lleva a la comunión. Comunión con Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando está enseñando de la cena, no dice que el pastor lo pruebe a todos a ver si pueden participar, sino que la Biblia dice que cada uno pruébese a sí mismo. Examínese. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Porque si no hay comunión con Dios, no estás discerniendo la obra de Cristo en la cruz. No estás discerniendo el cuerpo de Cristo. No estás discerniendo lo que Cristo hizo en dar su vida en la cruz. Porque solamente es como cumplir un rito.
Quiero leer un pasaje más en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y el verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en una vida de comunión. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese que si alguien quería tener comunión con los hermanos, primeramente tenía que tener comunión con Cristo, comunión con el Padre. La comunión con Cristo, la comunión con el Padre, te llevará a tener comunión con tus hermanos. Si no hay una buena comunión con el Padre, como dice aquí la palabra, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no podrás tener comunión con los hermanos. Como que no hay un contacto, ¿veo? Hay una conversación de alma a alma, hay una conversación de intelecto a intelecto, pero no hay una comunión espiritual con la persona que no está en comunión con Cristo, en comunión con el Padre. Entonces, para participar de la cena, una de las cosas que cada hermano y hermana debe hacer es examinar cómo está su comunión con Dios. Porque si uno participa sin estar en esa comunión con el Señor, lo está haciendo de forma religiosa y no trae ninguna bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque solamente lo estás haciendo como para cumplir, pero ya tu unión con Dios está distante, tu unión con Dios está como apagado. Entonces, para participar de la cena y que eso sea una bendición para nuestra vida, debemos estar en comunión con el Señor primeramente, y eso nos llevará a tener comunión con los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Con Dios. Dice la palabra que en Cristo hemos sido reconciliados. En Cristo hemos vuelto a unir a Dios. En Cristo nos unimos nuevamente con Dios. Esa es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque Cristo, hermanos, siendo Dios, se hizo hombre. Cristo unió a Dios y el hombre. En Cristo había una unidad de Dios y el hombre. Cristo es la unión de Dios con el hombre. Experimentar la comunión del cuerpo de Cristo es decir que estoy unido con Dios. Que no es que yo un día le dije, sí, Señor, te recibo como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, y después no volví